segundas derivadas parciales. Estas segundas derivadas parciales las utilizaremos en lo que presentaremos en el día de hoy y es para encontrar máximos y mínimos locales de una función de dos variables, ¿sí? Digamos que ustedes en el caso digamos para un pequeño preámbulo sobre eso, ¿no? Ustedes, digamos, tenían allá una función real definida en un intervalo AB hasta R y ustedes, digamos, vamos a suponer que el gráfico sea algo como así. Entonces, aquí esta función tiene un máximo local, digamos en este puntico x1 tiene un máximo local, ya en este puntico x2 tiene un mínimo local y digamos en otro puntico por acá tiene un máximo local esa función, ¿sí o no? Ustedes allá en cálculo diferencial, ¿qué era lo que hacía para encontrar esos puntos de máximo o de mínimo local de la función? Pues usted primero encontraba los puntos críticos, ¿sí? Los puntos críticos, bueno, pues son donde la derivada se hace cero, ¿sí? C es un punto crítico de una función, sí, cuando yo evalúe la derivada de esa función en ese C, me da cero. Esos son los puntos críticos de la función. Y con la segunda derivada evaluada en ese punto crítico, yo tenía también una información. La segunda derivada a mí me permitía saber si ese punto crítico era máximo o mínimo local de la función. Si la segunda derivada de la función evaluada en ese punto crítico era mayor que cero, entonces ese punto crítico era ¿qué? Un punto de mínimo local. ¿Sí recuerdan esa parte de ahí? Bueno, hay que recordarla, ¿no? Bueno, ni tanto. Y si la segunda derivada me daba menor que cero, entonces ese punto crítico era de máximo local. ¿Sí? Entonces miren ustedes que ahí pues en aquella ocasión nosotros utilizábamos la segunda derivada de nuestra función. Entonces, para lo que vamos a ver en esta parte del curso, vamos a necesitar de esas segundas derivadas parciales. ¿Para qué? Para hallar los máximos y mínimos locales de una función ya de dos variables. ¿Todo bien? Por eso yo lo voy a definir acá. Voy a definir aquí las segundas derivadas parciales de una función. Segunda derivada parcial de f con respecto a x. Digamos que también usted lo puede denotar, si f es una función, usted lo puede denotar de esta manera o también lo puede denotar de esta manera. ¿Y cómo se calcula eso? Pues su función f primero la deriva con respecto a x y eso continúa siendo una función, sí, a la que usted le puede calcular nuevamente la derivada parcial con respecto a x. Esta es llamada, vamos a ponerle un nombre aquí en azul, segunda derivada parcial de f con respecto a x. ¿Sí? Segunda derivada parcial de una función con respecto a x, como les dije, podemos utilizar esta notación. Digamos, a mí me gusta más esta, pero no quiere decir que usted no pueda utilizar esta. O sea, la que a usted le guste más, pero todos significan lo mismo. Segunda derivada parcial de una función con respecto a x, lo que usted debe hacer es calcule la derivada parcial de la función con respecto a x y lo que le dé nuevamente lo deriva con respecto a x. Segunda derivada parcial de la función con respecto a y, que también la podemos denotar de esta manera o también la podemos denotar de esta manera y es usted calcula la derivada parcial de la función con respecto a y nuevamente le calcula la derivada parcial de la función de lo que le quedó con respecto a y. Es llamada segunda derivada parcial de f con respecto a x.
A Y, perdón. Y ahora, y si nosotros derivamos una función con respecto a una variable y lo que nos queda lo derivamos con respecto a la otra variable, porque también, bueno, aquí miren que en el primer caso derivé 2 veces con respecto a X, la misma variable. En este caso de acá derivé 2 veces con respecto a Y. Pero, ay, si yo hago ahí esto de acá, que también lo podemos denotar de esta manera, o también lo podemos denotar de esta manera. ¿Y cómo se calcula esta? Derivo con respecto a la variable que aparece a la derecha en la notación, es decir, y. Y esa derivada parcial, lo que me quede, lo derivo con respecto a la variable que aparece a la izquierda, es decir, con respecto a x. O lo contrario, ¿no? Esta segunda derivada parcial, primero con respecto a x, que es la variable que está a la derecha, luego con respecto a y, que es la variable que está a la izquierda, que también podemos denotar de esta manera, y es lo que me dé la derivada parcial de la función con respecto a x, le calculo la derivada parcial con respecto a y. Estas dos son llamadas segundas derivadas parciales mixtas de la función f. ¿Todo bien? Bueno, entonces hay, digamos, situaciones en las que estas segundas derivadas parciales mixtas son iguales. Esas situaciones son presentadas acá en este teorema que tiene nombre propio y se llama teorema de Clairaut. Teorema de Clairaut nos dice, nos da condiciones para que estas segundas derivadas parciales mixtas sean iguales. Ellas no siempre son iguales, no siempre son iguales, estas segundas derivadas parciales mixtas. Cuando ellas sí son iguales, cuando las segundas derivadas parciales de la función son continuas. Derivadas parciales de una función de dos variables, f de x, y son continuas, es decir, que no tienen ningún tipo de indeterminación, entonces las segundas derivadas parciales mixtas de la función son iguales. Y eso es lo que nos dice el teorema de Clairaut. Nos da condiciones para que esas segundas derivadas parciales mixtas sean iguales. No siempre son iguales. Para que sean iguales, las segundas derivadas parciales de la función deben ser continuas. Pero digamos en este curso, pues todo, digamos, vamos a estar en esta situación de acá, de que las segundas derivadas parciales de la función son continuas. Entonces podemos utilizar el teorema de Clairaut sin ningún temor. ¿Todo bien? Ahorita en un ejemplo que vamos a ver más adelante, vamos a calcular esas segundas derivadas parciales. En donde, ejemplo en el que nos van a pedir hallar los máximos y mínimos locales de una función de dos variables. ¿Todo bien? Máximos y mínimos de funciones de varias variables. Ahora sí, digamos, bueno, voy a seguir dando unas definiciones, ¿sí? Y luego voy a anunciar un teorema que nos va, digamos, a decir cuándo un punto, digamos, puede ser máximo, cuándo un punto es mínimo, digamos, ¿sí? Y en eso pues van a entrar en juego estas segundas derivadas parciales. ¿Todo bien? Ahí sí van a entrar en juego. Todavía yo no he dicho cómo. Espera, estoy definiendo aquí las cositas.
Bueno, primeramente, definición 911. Nosotros en esta parte del curso vamos a hallar los máximos y mínimos de una función, ¿sí? Que digamos como en el caso real, el dibujito que tenía inicialmente era aquella situación, ¿no? Digamos, yo quería encontrar, en el caso de ella de cálculo diferencial, usted encontraba este puntico de aquí, donde la función tenía un máximo local, donde tenía un mínimo local, donde tenía un máximo local, ¿sí? Digamos allá para funciones cuyo dominio es un intervalo y la imagen es real. Pero ya para funciones de dos variables, el gráfico de una función de dos variables es una superficie, ¿no? Ya el gráfico de una función de dos variables es una superficie. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Imagínense como un sistema montañoso, ¿sí? Lo que vamos a encontrar es en qué localizaciones, digamos, imagínense algo como así, no sé, en qué ubicaciones, digamos, tengo una cima de una montaña como aquí con este puntico de acá, miren que tenemos una cima de una montaña, o digamos una situación como esta, en donde tenga, digamos, como que lo más profundo en un valle, puede ser algo así, ¿sí? Digamos, aquí tengo entonces en este, un puntico por aquí, tengo un mínimo local de mi función. Acá en este caso de acá, en estos punticos, donde se tienen estas alturas de estas montañas, tengo máximos local, pero ya digamos, el gráfico de mi función ya es una superficie, pero esto es lo que nosotros vamos a encontrar acá. ¿Todo bien? Bueno, entonces sea z una función de dos variables. Entonces decimos que un punto A, B es de máximo local de f si f de A, B, f evaluado en ese puntico es mayor o igual que f de x, y para todo, x, y cerca de el punto A, B. Yo aquí estoy definiendo las cosas, ¿sí? Ahorita con un grafiquito vamos a ver de qué se trata esto que estoy definiendo acá. Es un punto de máximo local. En este caso, decimos que la función evaluado en ese punto de máximo es un valor máximo local de f. Acá definí lo que es un punto de máximo local y aquí es el valor de máximo local de la función. Nuevamente, estamos definiendo las cositas. Ahorita con unos grafiquitos de pronto puede quedar un poco más claro estas nociones de acá. Por otro lado, decimos que A, B es un punto de mínimo local de f
Si pasa lo contrario, si f de a, b es menor o igual que f de x, y, para todo x, y cerca de a, b. Y en este caso, decimos que f de a, b es un valor mínimo local de f. Bueno, entonces estos son las definiciones de punto de máximo local de una función y de mínimo local de una función. Y también pues ahí están las definiciones de valor máximo local y valor mínimo local de una función. Punto es una cosa, es donde está localizado, digamos acá, este es el punto en donde, aquí en este punto la función tiene un máximo local. Este es el punto en donde tiene un máximo local y la altura sería el valor de máximo local. También acá, miren aquí, esta es la localización en donde la función tiene un punto, ¿sí? De máximo local y la altura sería el valor de máximo local. ¿Todo bien? Aquí en este caso, como en este caso de acá, digamos, si nuestro punto A, B está aquí, en este punto la función tiene un punto de mínimo local y la profundidad de aquí sería el valor de mínimo local de la función. ¿Todo bien? Entonces, digamos, ¿cómo lucen esas dos situaciones de allá? Digamos, gráficamente. Digamos, para máximo local, ¿cómo luce una función? Digamos, en un puntico A, B. Bueno, ya lo, digamos, lo había colocado allá. Digamos, aquí yo voy a considerar nada más una pequeña porción acá de mi dominio, es decir, los puntos X, Y que estén cercanos a A, B. Y digamos que nuestro gráfico aquí por encimita de esa porción se comporte así. Vamos a hacerlo, esperen ahí, vamos a echarlo un poquito más para abajo para que, esperen ahí. Ay. Digamos, aquí está el puntico A, B. Y yo voy a considerar aquí puntos cercanos a ese A, B. Vamos a suponer que el gráfico de nuestra función sea algo así. Así. Es una superficie, ¿no? Pero yo nada más aquí estoy graficando una pequeña porción de ese gráfico. Aquí en este puntico A, B, la función tiene un máximo local. Es donde se presenta esta altura de esta montaña que podemos apreciar ahí. Y f evaluado en A, B, es decir, esa altura es el valor de máximo local de nuestra función. Aquí tenemos un punto de máximo local. ¿Sí? Tenemos ahí como que la cima de una montaña. Miren que si ustedes consideran los punticos que están aquí en este círculo está en el plano XY. Cuando ustedes evalúan su función en los punticos que están en este círculo, la función nunca va a superar a f evaluado en A, B. Por aquí va a quedar, digamos, si este es un puntico X, Y, por aquí va a quedar f evaluado en X, Y. Va a quedar por debajo de este valor que toma la función en A, B. Digamos otro puntico por acá que esté, digamos, cercano a A, B. Si usted evalúa su función, le va a dar una altura más o menos por aquí.
esa altura no supera a f de a, b. Eso es lo que nos están diciendo en aquella desigualdad. F de a, b es el que queda por encima, ¿sí? Y si usted considera puntos x, y cercanos a a, b, su función en ese puntico va a quedar siempre por debajo. ¿Todo bien? Bueno, ¿y cómo luce una función cuando tiene un mínimo local? Bueno, vamos a considerar aquí también un puntico a, b, y yo voy a considerar punticos solamente que estén cercanos a ese a, b. Ya en un punto de mínimo local, la función luce como así, más o menos. Miren que su función aquí en este puntico, exactamente en este puntico es donde se tiene esa profundidad a, b. Si usted evalúa su función, digamos aquí gráficamente, ¿no? Gráficamente, si usted evalúa su función en un puntico por aquí, ya ese valor va a superar, va a quedar por encima de f evaluado en a, b. Un punto a, b llamado de mínimo local si satisface esta desigualdad de acá, f en a, b es menor o igual que f de x, y para todo x, y cerca de AB. ¿Sí? F de a, b siempre va a quedar por debajo ese valor. Este es un punto de mínimo local de f. ¿Todo bien? Hello. Sí, claro, bro. Bueno, pues. Bueno, definición. $911 será. Recuerden lo que les dije al principio, ¿no? Bueno, aquí nosotros queremos hallar los máximos y mínimos locales de una función de dos variables, ¿sí? Pero así como en el caso de funciones reales, las que ustedes estudiaron allá en cálculo diferencial, para hallar los puntos de máximo o de mínimo local de una función, ustedes primero debían hallar los puntos críticos de la función. Ahora, para acá va a pasar lo mismo. Entonces vamos a hallar, vamos a ver qué significa un punto, qué es lo que es un punto crítico ya de una función de varias variables, ¿sí? ¿Por qué? Porque los vamos a necesitar ahorita que nos pidan hallar los máximos y mínimos locales de una función. ¿Qué es un punto crítico? Decimos que a, b es un punto crítico de una función si las derivadas parciales de f en a, b no existen o las derivadas parciales de f evaluadas en ese punto, ambas me dan 0. Un punto crítico de una función de dos variables es aquel tal que las derivadas parciales de la función en ese puntico o no existen o
todas las derivadas parciales de la función en ese puntico se hacen cero. Allá para el caso de funciones reales, un punto crítico era en donde pues o la derivada no existía o donde se hacía cero la derivada. Acá, como ya tenemos son derivadas parciales, entonces ya un punto crítico es aquel en donde pues bueno, las de todas las derivadas parciales de la función se hacen cero. ¿Todo bien? Casualidad no. Bueno, entonces, ¿para qué estos puntos críticos? Bueno, como en el caso de funciones reales de allá, de cálculo diferencial, ustedes le enseñaron que los puntos de máximo y de mínimo local de una función real los podemos encontrar posiblemente en el conjunto de los puntos críticos de su función. ¿Sí? Es decir, si un punto C es de máximo o de mínimo local de una función, entonces ese C tiene que ser un punto crítico. ¿Sí? Por eso usted allá en cálculo diferencial allá va primero los puntos críticos. Acá para el caso de funciones de varias variables también pasa lo mismo y es si A, B es un punto crítico de una función de dos variables, esperen, un punto de máximo o de mínimo local de una función, entonces A, B es un punto crítico de f. Si A, B es un punto de máximo o de mínimo local de una función de dos variables, entonces ese punto tiene que ser un punto crítico de la función. ¿Todo bien? Entonces, cuando a mí me pidan hallar los máximos y mínimos locales de una función, lo primero que yo debo hallar son los puntos críticos de la función. ¿Por qué? Porque ahí posiblemente es donde yo vaya a obtener o un máximo o un mínimo local de la función. Posiblemente. ¿Sí? ¿Todo bien? Hello. Bueno, nuevamente estamos definiendo las cosas. Calma, paciencia. Ya después, de pronto, haremos un ejercicio en donde encontraremos los máximos y mínimos locales de una función y vamos a emplear todo esto que estoy definiendo acá. Bueno, entonces aquí, antes de pasar al teorema que nos va a decir si un punto es de máximo o de mínimo local, vamos a definir aquí la matriz hessiana. La matriz hessiana, pues, es una matriz para el caso de funciones de dos variables, es una matriz 2 por 2 en el que las entradas son las segundas derivadas parciales de la función. Esa es la matriz hessiana. Ya esto es a modo de información, ¿no? Yo, digamos, para lo que voy a anunciar ahora, el teorema que voy a anunciar ahora, que es el que nos va a permitir decidir si un punto crítico es de máximo o de mínimo local, en realidad yo lo que voy a necesitar es el determinante de esta matriz hessiana. Esto a modo de información ahí también, ¿sí? No es que nosotros nos vayan a pedir calcular esta matriz hessiana, ni hallar la matriz hessiana, no. Lo que en realidad necesito para el teorema que voy a anunciar es
el determinante de esa matriz hessiana. ¿Todo bien? Vamos a ver acá, 915. Ahora sí, teorema 915. Este se llama criterio de la segunda derivada. Ustedes allá en cálculo diferencial tenían este criterio. Este es el mismo, siendo que ya nuestra función depende de dos variables. ¿Todo bien? Ya con este teorema sí, es el que nos va a decir, después que usted halle los puntos críticos de la función, si ese punto crítico es de máximo local, si es de mínimo local o ninguno de los dos. ¿Qué nos dice el teorema? Sea z igual a una función de dos variables cuyas segundas derivadas parciales son continuas. Y A, B, un punto crítico de f. Sea D evaluado en A, B igual, ¿cuál sería el determinante de esta matriz hessiana? Sería este por este, pero yo aquí, siendo que yo lo voy a evaluar enseguida, vamos a ver si esto cabe aquí. Ese determinante yo lo voy a evaluar en el punto A, B, es decir, segunda derivada parcial de f con respecto a x evaluado en A, B, es decir, este de aquí evaluado en A, B, por este de acá evaluado en A, B, es decir, la segunda derivada parcial de f con respecto a y evaluado en A, B, menos este por este, pero miren que aquí aparecen las segundas derivadas parciales mixtas. Aquí está primero con respecto a x, luego con respecto a y. Y acá está primero con respecto a y y luego con respecto a x. Pero como yo estoy asumiendo que las segundas derivadas parciales son continuas, estas dos cantidades son iguales por el teorema de Clairaut. Entonces yo aquí cuando realice el producto entre estos dos, entonces yo en realidad lo que voy a colocar es el cuadrado de cualquiera de las dos, porque esas dos son iguales, evaluado en A, B. ¿Sí? Es llamado, esta cantidad es llamada discriminante de f en A, B. Y ese discriminante lo vamos a utilizar a continuación. Miren que ese discriminante, primero que todo, me arroja un número real. La segunda derivada parcial con respecto a x, cuando yo lo evalúe en el punto A, B, esto es un número real. La segunda derivada parcial de f con respecto a y, cuando yo la evalúe en A, B, esto es un número real. Estas segundas derivadas parciales mixtas, cuando ya yo la evalúe en A, B, esto es un número real. Por lo tanto, este discriminante me va a arrojar un número real. Entonces, yo puedo hablar ese discriminante evaluado en A, B mayor que 0, menor que 0, igual a 0, ¿sí? Pues ese discriminante me arroja un número real. Entonces tenemos los siguientes casos.
Primero, si el discriminante evaluado en A, B es mayor que 0 y la segunda derivada parcial de la función con respecto a x evaluado en A, B es mayor que 0 también, entonces A, B es un punto de mínimo local de f. Esa es la primera situación que nos podríamos encontrar en algún momento, ¿no? Para una función f. Si el discriminante evaluado en ese punto crítico, ojo, es importante, aquí estamos trabajando sobre los puntos críticos de la función. Ya una vez usted halle todos los puntos críticos, es que usted puede emplear este teorema. Si el discriminante en ese punto crítico es positivo y además de eso la segunda derivada parcial de la función con respecto a x en ese punto crítico también es positivo, entonces ese punto crítico es un punto de mínimo local de la función. Y esa es la primera situación. La segunda situación es si el discriminante me da positivo, pero ahora en este caso la segunda derivada parcial con respecto a x me da negativa, entonces A, B es un punto de máximo local de f. Y tercero, si el discriminante ya enseguida me da negativo, ya yo no tengo ni que mirar qué me da la segunda derivada parcial con respecto a x. Si ya ese discriminante evaluado en un punto crítico me da negativo, entonces A, B es llamado punto de silla de f. En este caso, si el discriminante me da negativo, ese punto crítico ya no va a ser ni máximo ni mínimo. En realidad va a ser es un punto de silla de la función. Punto de silla o punto de ensilladura, también lo pueden llamar. Y eso es cuando el discriminante me da negativo. ¿Todo bien? Ahora, digamos como que, ¿cómo luce el gráfico de una función cuando tiene un punto de silla? Pues luce como una silla de montar, como un paraboloide hiperbólico. Digamos, vamos a hacer aquí, intentar hacer un paraboloide, ¿no? Luce como así. Digamos, en este puntico A, B, ella luce como así. Punto de silla. Luce como una silla de montar. Cuando una función tiene un punto de silla, no tiene ni máximo ni mínimo en ese puntico. Ese puntico no es ni máximo ni mínimo. ¿Por qué? Porque si lo miramos en esta dirección, miren que si lo miramos, nada más miramos esta parte de aquí, pareciera que ese punto fuera de qué, de mínimo, ¿no? Si lo miramos en esta dirección parece de mínimo, pero si lo miramos en esta otra dirección ya ahí parece es un máximo, ¿no? Vamos a pintarlo de azul. Si lo miramos ya en esta dirección, miren que parece punto de máximo, como la cima de una montaña, este valor de acá. Pero si lo miramos en esta dirección, parece lo más profundo de un valle. ¿Sí? Entonces un punto de silla no es ni de máximo ni de mínimo. El gráfico de una función, cuando tiene un punto de silla, luce así como una silla de montar, solamente en una porción de su dominio en donde está ese punto de silla. Ya el resto puede pasar cualquier cosa. ¿Todo bien? Hello, hola, sí, hola, hola, hola.
Hola, 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 hola. Sí, bro. Sí, bro. Bueno, entonces, ya con este teorema, ahora sí podemos ver un primer ejemplo. Este ejemplo es, digamos, como solamente para mostrar más bien los conceptos que presenté el día de hoy, 916. Pero los ejemplos más interesantes usted lo va a ver en la clase presencial. ¿Sí? Los ejemplos más interesantes usted lo va a ver es en la clase presencial de esta semana. Este es un ejemplo simplemente para mostrarle qué se hace, digamos como que el procedimiento, el algoritmo, ¿sí? Que se hace para encontrar los máximos y mínimos locales de una función de dos variables. Es que me dice el ejemplo, hallar los puntos de máximo, mínimo, local o silla de f de x, y igual a y al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Todo bien? Ahí se derriba con respecto a X primero. Ya, calma, calma. Ahorita ya vamos a presentar, ya ese es un ejemplo en donde vamos a ver qué es lo que se tiene que realizar para encontrar los máximos y mínimos de una función. Y punto silla también, si los tiene, ¿no? Ahora, algo importante, una función puede que tenga punto de máximo local, puede que tenga mínimo local, puede que tenga punto de silla, ¿sí? Pero hay funciones que nada más tienen punto de máximo. Hay funciones que nada más tienen punto de mínimo local. Hay funciones que nada más tienen punto de silla. Es decir, no todas las funciones van a tener de máximo, van a tener mínimo, van a tener punto de silla. No. ¿Todo bien? En realidad, para esta función vamos a ver si ella tiene máximo, si tiene mínimo o si tiene punto de silla. Bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Primero, los puntos críticos. Tenemos que hallar los puntos críticos de esa función. Este es el primer paso. Puntos críticos de esa función. ¿Qué hago? Calculo las derivadas parciales de esa función. Primero con respecto a x. ¿Cuál es la derivada parcial de esa función con respecto a x? Menos 2x. Menos 2x. ¿Y qué hago? La igualo a 0. Me queda una ecuación. Menos 2x igual a 0. ¿Cuál es la solución de esa ecuación? Hello, hola, sí, hola, 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 hola. La solución es x igual a 0. Derivada parcial de f con respecto a y. ¿Cuál es la derivada parcial de esa función con respecto a y? 2y. 2y. Lo igualo a 0. ¿Y cuál es la solución de la ecuación 2y igual a 0? Y igual 0. Y igual 0. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el punto crítico de la función? Esta función nada más tiene un solo punto crítico, que es el punto 0,0. En la clase presencial, como les dije, van a ver ejemplos en donde la función tiene 3 puntos críticos. En este caso, simple, esta función muy simple, la función apenas tiene un solo punto crítico, que es el 0,0.
El segundo paso, ¿cuál es? Hallar el discriminante de la función. Ese es el segundo paso. Vamos a hallar el discriminante de la función. Miren acá donde está arribita, ¿no? Esta es la fórmula del discriminante. Yo necesito entonces la segunda derivada parcial de f con respecto a x, la segunda derivada parcial de f con respecto a y la segunda derivada parcial mixta. Entonces vamos a calcular primero esas segundas derivadas parciales para luego reemplazarlas en esa fórmula del discriminante. La segunda derivada parcial de f con respecto a x, ¿cómo se calcula? Primero derivo con respecto a x y ese resultado nuevamente lo derivo con respecto a x. Es decir, le voy a calcular la derivada parcial con respecto a x de lo que me dio esta derivada parcial. ¿Qué me dio esta derivada parcial? Me dio menos 2x. Entonces aquí coloco menos 2x y eso nuevamente lo derivo con respecto a x. ¿Cuál es la derivada parcial de menos 2x con respecto a x? Pues menos 2. ¿Todo bien? Todo bien, bro. Bueno, segunda derivada parcial de la función con respecto a y. Es decir, derivo la función con respecto a y lo que me dé nuevamente lo derivo con respecto a y. Igual a 2. ¿Qué me dio esta derivada parcial de f con respecto a y? Miren, esto fue lo que me dio, ya la habíamos calculado, me dio 2y. Ese resultado lo derivo nuevamente con respecto a y. Esa derivada parcial me da 2. Y la segunda derivada parcial mixta, ¿cómo se calcula? Pues aquí la variable que está apareciendo a la derecha es y. Entonces, primero derivo mi función con respecto a y ese resultado lo derivo con respecto a la variable que está a la izquierda, es decir, con respecto a x. Derivo con respecto a una variable primero y luego le calculo la derivada parcial con respecto a la otra variable. Esta derivada parcial que me dio, la derivada parcial de f con respecto a y que me dio 2y. Pero si a eso le calculo la derivada parcial con respecto a x, eso me da 0. ¿Todo bien? Entonces, el discriminante, para recordar aquí la fórmula, es segunda derivada parcial de f con respecto a x por la segunda derivada parcial de f con respecto a y menos segunda derivada parcial mixta al cuadrado. Esa es la fórmula que estaba ahí arriba, la fórmula del discriminante. ¿Qué me dio esta? Me dio menos 2. ¿Qué me dio esta? Me dio 2. ¿Qué me dio esta? Menos 0 al cuadrado. Es decir, ese discriminante me da menos 4. Miren que aún no he evaluado. Yo ese discriminante no lo he evaluado en el punto crítico. Aún sin evaluar, ya me dio una constante. Me dio menos 4. ¿Todo bien hasta el momento? Sí, bro. Y como tercer paso, usar el teorema del criterio de la segunda derivada por cada punto crítico.
En este caso, para este ejemplo, solamente obtuvimos un punto crítico, que fue el 0,0. ¿Sí? Entonces voy a utilizar ese teorema una sola vez para ese punto crítico. ¿Cómo se utiliza? Bueno, pues aquí en el teorema me están dando tres situaciones, ¿no? Tengo esta situación, si el discriminante es mayor que 0, discriminante mayor que 0, y las segundas derivadas parciales de la función con respecto a x, si una es mayor que 0, ¿qué pasa? Si cuando es menor que 0, ¿qué pasa? O también tengo esta tercera situación y es cuando el discriminante me da negativo. ¿Qué pasa cuando el discriminante evaluado en un punto crítico es un punto silla? Entonces aquí en este caso, miren que el discriminante evaluado en el punto crítico, que es 0,0, o el único que me dio, como ese discriminante de acá arriba me dio constante, me dio -4, eso acá no tiene por qué cambiar, eso va a continuar siendo -4. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? ¿Qué es lo que tengo que ver? -4 es menor que 0. ¿Caí en alguna de las situaciones que está arriba en el teorema? Miren que si caí en alguna. ¿En cuál de ellas caí? El discriminante me dio negativo. Punto silla. Caí en esta tercera situación de acá. El discriminante me da negativo. Como el discriminante me dio negativo, entonces ese punto crítico, el 0,0, es un punto de silla de la función. ¿Todo bien? Sí quedó claro por el teorema, por el tercer caso del teorema del criterio de la segunda derivada, tenemos que 0,0 es un punto silla de f. ¿Todo bien? Y esos son los pasos a seguir. Primero, los puntos críticos, es decir, las derivadas parciales, las igualo a 0. ¿Sí? Miro dónde esas derivadas parciales. De aquí me queda un sistema no lineal. Sí, aquí pues fue simple, ¿no? Como les dije aquí, los ejemplos interesantes ustedes los van a ver en las clases presencial. Pero de aquí me queda un sistema que no necesariamente es así de simple. Hay los puntos críticos. Luego hay el discriminante, que se obtiene con las segundas derivadas parciales. Y finalmente, por cada punto crítico, utilizo el teorema del criterio de la segunda derivada. Con el teorema ya decido si ese punto crítico es de máximo, mínimo o punto silla. Preguntas. Ninguna. Todo claro, clarísimo. Bueno. Vámonos entonces con esta otra situación. Máximos y mínimos absolutos en regiones cerradas y acotadas. Digamos, como a modo de motivación,
digamos que yo tengo una lámina, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo de la lámina. Tengo una lámina, puede ser una lámina, vamos a colocarla aquí de forma rectangular. Tengo una lámina. Sí, en cada puntico de esa lámina yo tengo yo tengo definido una función temperatura, forma puntual, ¿sí? Y yo quiero saber, bueno, esta es una lámina que satisface las dos condiciones que estoy subrayando acá en este título. Esta lámina es cerrada, yo ahorita voy a definir qué es cerrado. Es cerrada, ¿por qué? Porque los punticos que están en este borde hacen parte de la lámina. Y también es acotada, ¿por qué? Porque esa lámina no se extiende hacia el infinito. Entonces, para este caso de una lámina, estoy en las dos condiciones que está acá en el título. Nuevamente, yo ahora voy a definir qué es cerrado y acotado. Entonces, si a mí me pidieran cuál es el puntico de esa lámina que tiene la mayor temperatura, y ahí estoy hallando el máximo absoluto de mi función. ¿Sí? El puntico que tenga la mayor temperatura posible en esa lámina. O el puntico en esa lámina que tenga la menor temperatura posible. Ahí estoy hallando el mínimo absoluto de mi función. ¿Todo bien? Absoluto porque es el máximo entre todos o el mínimo entre todos los valores posibles. ¿Todo bien? Entonces, primero definamos qué es. Vamos a ver si estas definiciones acá tienen. Esperen un minutico ahí. Definición 9. 941. Decimos que A, B es un punto de máximo absoluto de una función de dos variables en una región de si f de A, B es mayor o igual que f de x, y para todo x, y en esa región D. Cuando se tiene un valor o un punto de máximo absoluto, cuando la función evaluada en ese punto no la puede superar más nadie, ¿sí? F evaluado en ese puntico en A, B siempre es mayor o igual que el valor que puede tomar la función en cualquier otro puntico de esa región D. En este caso es punto de máximo absoluto de la función en aquella región D. Y decimos, por otro lado, que un punto A, B es de mínimo absoluto, perdón, en una región de si f de A, B es menor o igual que f de x, y para todo xy en esa región D.
Cuando tenemos un mínimo absoluto de una función en una región D, cuando ese valor de la función en ese punto siempre va a quedar por debajo de entre todos los valores que puede tomar la función en los puntos de la región D. Ahora, nosotros vamos a considerar ciertos tipos de regiones que son las cerradas y acotadas. Por ejemplo, unas láminas puede ser triangular, rectangular, forma de círculo. Esas son regiones cerradas y acotadas. Y ahorita vamos a definir qué son cada una de ellas. ¿Todo bien? Hello. La gente parece que no estará almorzando la gente. La gente como que está almorzando. No está parando bola acá. Bueno, decimos que una región es cerrada si los puntos que están en su borde hacen parte de la región. Por ejemplo, digamos aquí si yo pinto una región rectangular y ahí ese borde lo estoy pintando continuamente aquí en esta región rectangular o cuadrangular. Este es un conjunto cerrado. ¿Por qué? Porque los punticos que están en su borde hacen parte de ese conjunto. Este es cerrado. Un círculo. Si yo al círculo le estoy incluyendo los puntos que están en la circunferencia, es decir, en el borde, entonces ya ese conjunto es cerrado. Un triángulo. Si yo ese triángulo, los puntos que están en el borde, en ese caso el borde serían los tres lados. Estos son cerrados. Pero si yo no considero los puntos que están en el borde de una región, ya esa región entonces no es cerrada. Por ejemplo, una región así como esta. Si los puntos que están en los lados de esa región cuadrangular, si esos puntos no hacen parte de la región, entonces ya él no es cerrado. ¿Sí? Para que sea cerrado, los puntos que están delimitándolo tienen que ser parte del conjunto. Ya este no es cerrado. Digamos, si yo un círculo lo dibujo de esta manera, nada más estoy incluyendo los puntos que están estrictamente dentro del círculo, ya ese conjunto no es cerrado. Una región triangular así como esta, en la que no estoy considerando los puntos que están en esos lados, ya estos no son cerrados. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bueno, y decimos que una región es acotada o limitada si no se extiende hacia el infinito. Sí, digamos, no es una región que digamos una recta ya no es acotada porque una recta se extiende hacia el infinito. Regiones acotadas son las que nosotros podemos, digamos, encerrar con una circunferencia, quede dentro, completamente dentro de una circunferencia, es decir, que no se salga por algún lado.
que no se salga hacia el infinito. ¿Todo bien? Esos son los conjuntos que son acotados. Entonces, yo estoy interesado en hallar los máximos y mínimos absolutos de una función en una región que sea tanto cerrada como acotada. Y vamos a ver entonces un ejemplo en donde se va a presentar esa situación. Ejemplo 9, 4, 5. Voy a presentar un ejemplo en donde tengo una función, ¿sí? Tengo una región que es cerrada y acotada y yo quiero los valores máximos y mínimos absolutos de esa función cuando nada más me restringo a esa región que es cerrada y acotada. ¿Qué nos dice el ejemplo? La temperatura en una región o en una lámina triangular R, aquí estoy definiendo, expresando, digamos, esa lámina triangular. Pero aquí lo estoy expresando como un conjunto primeramente, pero después vamos a ver cómo luce esa lámina triangular. Una lámina que tenga esa forma, ¿sí? R igual al conjunto de puntos X, Y, tal es que X está entre 0 y 2 y Y está entre la recta X menos 2 y la recta 2 menos X. Entre la recta Y igual a X menos 2 y la recta Y igual a 2 menos X. Ahorita la vamos a dibujar esa región triangular de ahí para ver qué forma tiene en realidad esa lámina, ¿no? La temperatura en esa lámina de forma triangular dada por esta expresión de aquí es dada por T de X, Y igual a X al cuadrado más Y al cuadrado menos 2X. Esta es la temperatura en cada puntico XY de esa región. Hallar las temperaturas máximas y mínimas en la lámina. ¿Sí? ¿Sí queda clara la situación? Oye, vamos a ver cuántos están en realidad conectados ahí. Bueno, entonces vamos a hallar, aquí tengo la función, una temperatura, pues definida en una lámina triangular, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las temperaturas máximas y mínimas en esa lámina. Entonces, bueno, vamos a escribir acá solución. Vamos a dibujar entonces aquella lámina, una lámina triangular, ¿sí? Una lámina que se encuentra en el plano XY, en el plano bidimensional. Miren que aquí me están dando unas condiciones para las variables X y Y. Miren que inicialmente X tiene que estar entre 0 y 2. Entonces vámonos acá. Del eje X, del eje Y. Miren que X tiene que estar entre 0 y 2. Miren que
Si yo trazo la recta X igual 0, ¿cuál es la recta X igual 0? Pues la recta X igual 0 es el eje Y, ¿sí o no? Es la recta X igual 0. ¿Y cuál es la recta X igual a 2? Si digamos este es 1, si este es 2, la recta X igual a 2, la recta vertical que corta el eje X cuando X vale 2. Nuestra región o nuestra lámina se tiene que encontrar aquí en esta región, la que está delimitada por la recta X igual 0 y la recta X igual 2. ¿Todo bien? Nuestra región se debe encontrar ahí. Eso por la primera condición que aparece allá. Vámonos con las condiciones para Y. Miren que por un lado debo tener de que Y está limitado por la recta Y igual a X menos 2. Vamos a dibujar entonces esa recta. Y por arriba Y tiene que ser menor o igual que 2 menos X. Entonces vamos a dibujar esas dos rectas que aparecen en los límites de Y. Vamos a dibujar entonces esa recta. Esta recta Y igual a X menos 2, que es la que me limita a Y por la parte inferior. Por ejemplo, ¿qué pasa si X es igual a 0? Vamos a dibujar esa recta. ¿Qué pasa si X es igual a 0 aquí? ¿Cuánto vale Y? Igual a menos 2. Y igual menos 2. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si X es igual a 2? ¿Cuánto vale Y? 2 menos 2 sería Vale 0. 0. Es decir, esta recta Y igual a X menos 2 pasa por el punto 0, menos 2. Este es el punto, digamos, si este es 2. Este es 0, menos 2 y pasa por el punto 2,0. Entonces esa recta viene aquí así. Esta es la recta Y igual a X menos 2. ¿Sí? Vamos a borrar esto de acá. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque ya ahí coloqué X igual a 2. Vamos con esta. Vamos a dibujar la recta Y igual a 2 menos X. ¿Qué pasa también si X es igual a 0? ¿Cuánto vale Y? 2. Que vale 2. Y si X vale 2, mira que me queda 2 menos 2 es 0. Entonces, esta recta Y igual a 2 menos X pasa por el punto. Ya con eso es suficiente para trazar mi recta. Este Y igual a 2 menos X. Y ahí está mi región. Esta es mi región. Esa es mi región. ¿Todo bien? Preguntas hasta aquí. Miren que por debajo, si nos dirigimos hacia abajo, miren que nos encontramos con la recta Y igual a X menos 2. Es decir, esta recta es la que está limitando a nuestra región por debajo. Y si nos vamos por arriba, nos encontramos con la recta Y igual a 2 menos X. Y igual a 2 menos X. Es decir, esto es lo que está limitando a nuestra región por arriba. Por eso nos queda esa región triangular. ¿En dónde? Pues X, como estaba variando desde 0 hasta 2, pues aquí se hace el recorte. Bueno, entonces primero, ¿qué es lo que debemos hacer para encontrar los máximos y mínimos locales, máximos y mínimos absolutos? Porque en realidad aquí nos están pidiendo las temperaturas máximas y mínimas. En realidad nos están pidiendo los
valores máximos y mínimos absolutos de esta función t. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Como en el caso anterior, debemos hallar los puntos críticos. Y esto es lo único que tiene en común este proceso con el que vimos anteriormente. Lo primero que debemos hacer es hallar los puntos críticos. Entonces, bueno, calculo las derivadas parciales de la función con respecto a x primero. ¿Cuánto me da la derivada parcial de esta función con respecto a x? Me da 2x menos 2 y eso lo igualo a 0. ¿Cuál es la solución de esa ecuación? 2x menos 2 igual 0. Bueno, aquí vamos a despejar a x, ¿no? La solución es x igual 1. Derivada parcial de t con respecto a y. ¿Qué me da esa derivada parcial? Me da 2y igual a 0. ¿Cuál es la solución de esa ecuación? Simple, ¿no? Y tiene que ser igual a 0. Es decir, el punto crítico, ¿cuál es el punto crítico de esta función? 1,0. Nada más tiene un punto crítico. ¿Todo bien? Hello. Hola, sí. Hola. Hello. Todo bien, Bueno, profe. bueno. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo voy a evaluar mi función en los puntos críticos que hagan parte de nuestra región, ¿sí? ¿Qué tengo que ver? Si los puntos críticos que obtuvimos hacen parte de esa región. El único punto crítico que obtuvimos fue 1,0. Y 1,0 hace parte de esa región. Mírenlo aquí donde está. Este es el punto 1,0. Como ese punto crítico está dentro de nuestra región, entonces yo voy a evaluar mi función en ese punto crítico. Si ese punto crítico me hubiese dado algo por acá afuera, ¿qué voy a hacer? Ya desconsidero entonces ese punto crítico. ¿Por qué? A mí en este ejemplo me están pidiendo hallar los puntos de máximo y de mínima temperatura en la lámina. Lo que está por fuera de la lámina a mí no me interesa. Que no tendría sentido de que, profe, el punto que tiene mayor temperatura en esa lámina es este punto por acá. ¿Será que eso tiene sentido? No. No tiene sentido. Entonces yo nada más me debo concentrar en los puntos que están en la lámina. Entonces aquí, evaluar la función en los puntos críticos que están en la región. En este caso, la región R. Dado que mi punto crítico está en la región, entonces sí evalúo mi función en ese punto crítico. De lo contrario, no la hubiese evaluado. ¿Qué me da esta función en el punto 1,0? Pues aquí me queda 1, de 0, menos 2 por 1 me queda menos 1. Esto es lo que me da la función en el punto 1,0, ¿sí o no? Pregunto. La función temperatura, miren la que la estoy evaluando en cuando x vale 1, y vale 0. Estoy evaluando en el punto 1, 0. 1, 0, 1. 1 menos 2 me da menos 1. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas?
No hay ninguna pregunta, todo está súper claro. ¿Qué será? Bueno, como segundo paso, hallar los valores extremos de la función t, en este caso, en el borde de la región. En este caso, la estamos llamando R a aquella región, a la lámina, a nuestra lámina. Digamos con los puntos críticos, lo que yo estaba hallando era, pues, si posiblemente nuestra función tenía algún punto crítico ahí dentro de la región, ¿sí? Pero ese punto crítico puede que quedara, pues, dentro, estrictamente dentro de nuestra región. Pero con este método de hallar los puntos críticos, yo no estoy, digamos, como que analizando cómo se comporta nuestra función en el borde de nuestra región, porque ya esa información no nos la brindan los puntos críticos de la función. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, yo voy a analizar ahora nuestra función a lo largo de los lados de nuestra región triangular, y para eso lo que yo tengo que hacer es ver cómo se comporta la función en cada uno de los lados de aquella región triangular. Digamos, bueno, yo voy a dibujar nuevamente la región triangular acá. Como después me queda complicado estar subiendo y bajando, yo voy a dibujar nuevamente la región triangular por acá. Vamos a dibujarla aquí mismo, Yo voy a dibujar la región triangular acá nuevamente, para tenerla ahí a la mano y no tener que estar subiendo allá. Vamos a poner que este es 2. Esta era la región que tenía allá. Esta era la región. Entonces miren que nuestra región R, el borde consiste de 3 lados. Voy a llamar L1, L2 y L3 los lados de esa región triangular. Para L1, ¿quién es L1? Es el segmento que va de 2,0 a 0,2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Miren que yo quiero analizar cómo se comporta mi temperatura a lo largo de los puntos de ese segmento L2. Es decir, yo tendría que ver, bueno, cómo se comporta T en este lado L1. ¿Y yo cómo miro eso? Pues yo tendría que buscar una parametrización de este lado L1, ¿sí? ¿Qué es una parametrización? Es una función cuya imagen será ese lado L1, ¿sí? Y luego realizo la composición entre mi función temperatura y la parametrización. Con eso que estoy viendo, cómo se comporta mi temperatura a lo largo de ese segmento obtenido de la parametrización. Si recuerdan regla de la cadena, cuando vimos regla de la cadena, que yo tenía una trayectoria así, digamos, ¿sí? Y yo quería saber cómo se comportaba, aquí en una lámina, cómo se comportaba mi función temperatura a lo largo de esta trayectoria. ¿Qué era lo que hacíamos? Bueno, una parametrización de esa trayectoria, y lo que realizaba era entonces la composición entre mi función temperatura con la función que me determinara aquella trayectoria que quiero analizar. Si recuerdan aquella parte de regla de la cadena, el primer caso de la regla de la cadena, cómo se comporta una función de varias variables a lo largo de una curva. En este caso, para este ejemplo de acá,
La curva, pues, es un segmento rectilíneo. ¿Sí recuerdan el primer caso de la regla de la cadena? Pues lo que, para lo que me ayudaba, ¿sí? ¿Sí recuerdan eso? Bueno, ¿cómo parametrizo un segmento rectilíneo? Ojo, pues, esta es una forma de parametrizar un segmento rectilíneo. No es la única, pero pues, digamos, yo la utilizo porque es fácil de recordar, ¿no? Y siempre lo puede aplicar, siempre que tenga un segmento rectilíneo. ¿Cómo va a ser? Punto final del segmento menos el punto inicial del segmento por t más el punto inicial del segmento, en donde t va a estar variando entre 0 y 1. ¿Sí? En nuestro caso, ojo, siempre pueden utilizar esta parametrización cada vez que se trate de un segmento rectilíneo. Para el segmento L1, ¿a quién fue que consideré como punto final? Al punto 0,2. Entonces aquí punto final es 0,2 menos P sub I, punto inicial es 2,0 por T más punto inicial que es 2,0. Siempre que ustedes tengan un segmento rectilíneo que vaya desde un punto hasta otro, pueden utilizar esta parametrización. No es la única, pero pues válida. ¿Dónde t va a estar entre 0 y 1? ¿Qué es lo que Porque te va de 0 a 1. Bueno, bueno, digámoslo aquí para rápidamente aquí. Yo quiero, digamos, esta parametrización. Sí, una parametrización de ese segmento. T tiene que estar entre 0 y 1. ¿Por qué? Miren que cuando usted le da, si t vale 0, ¿qué sería R1 de 0? ¿Qué sería R1 de 0? Sería aquí 0 por todo esto es 0. Es decir, me queda el punto inicial. Cuando t vale 0, usted está aquí. ¿Qué pasa si t vale 1? Miren que aquí si t vale 1 me queda punto final menos punto inicial más punto inicial. Este con este se cancela, me queda punto final. Este es cuando t vale 1. Si usted le da valores a t entre 0 y 1, usted va a obtener todos estos punticos que se encuentran entre el punto A y el punto B. Bueno, aquí digamos punto inicial para tener la misma nomenclatura. Y este de acá, punto final. Por ejemplo, cuando t vale 1/2, usted lo que va a obtener es este puntico el puntico medio entre el punto inicial y el punto final. Es cuando t vale 1/2. Cuando t vale 1/3, va a tener este puntico por acá. Cuando t vale 1/4 y así. Si usted le da valores a t mayores que 1, usted va a obtener son los puntos que van a quedar de este lado de acá. Y esos puntos a mí no me interesan. Yo nada más quiero este segmento. Si usted le da valores a t menores que 0, lo que va a obtener son los puntos que están por acá, que tampoco me interesa. ¿Todo bien? Si usted le da valores a t, todos los valores entre 0 y 1, obtiene todos los punticos que están acá. ¿Todo bien? Hello, hola, sí, hola. Hello. Todo bien, profe. Bueno, entonces vamos a realizar las operaciones que están indicadas acá. Miren, aquí me queda 0 menos 2 es menos 2. 2 menos 0 es 2 y eso está multiplicado por t más 2,0. Miren que aquí este t yo lo puedo distribuir. Ojo, que esto es un punto, esto no es un fraccionario, no es un decimal. Menos 2 por t es menos 2t, 2t. Estoy distribuyendo ese t más 2,0. Y eso finalmente me da, sumo componente a componente, ¿no? Menos 2t más 2, 2t más 0 es 2t. Y así me queda esa parametrización.
Cuando yo le doy valores a t entre 0 y 1, obtengo todos los punticos que se encuentran en este segmento L1. La imagen de esta función es el segmento L1. Este va a ser nuestro X en la parametrización y este va a ser nuestro Y en la parametrización. ¿Todo bien? Ya encontré la parametrización. Entonces yo voy a llamar G1 de t como la composición entre la función que quiero analizar con la parametrización del lado que quiero analizar. T compuesto con R1 de t. Es decir, ¿quién es R1 de t? Menos 2t más 2, 2t. Este es nuestro X, donde aparezca X en nuestra función la voy a reemplazar por esto, y donde aparezca Y en nuestra función lo reemplazo por 2t. ¿Quién era nuestra función? Para tenerla aquí a la mano, era X al cuadrado más Y cuadrado menos 2X, perdón. Esa era nuestra función, ¿sí o no? Ah, miren, ahí está, vamos a verla aquí. Esta era nuestra función. Entonces, donde aparezca X, lo voy a reemplazar es por menos 2t más 2. Bueno, entonces nos queda menos 2t más 2, 2t más 2 al cuadrado, más y, pero y es 2t, nos queda 2t al cuadrado, menos 2 por x, pero x es menos 2t más 2. Y ahí estoy viendo cómo se comporta t a lo largo del segmento L1. ¿Qué voy a hacer? Bueno, yo voy a ver si nuestra función a lo largo de ese lado L1 puede que tenga un máximo o tenga un mínimo. Entonces, ¿cómo yo hallo si posiblemente tiene esos máximos o mínimos? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que derivar nuestra función con posición para ver en dónde tiene puntos críticos esa función. ¿Cuál es la derivada de esta función de aquí, de esta expresión de acá? Nos queda el exponente baja, por lo que está ahí dentro de ese exponente, por la derivada interna, que es menos 2, más, bueno, ustedes digamos, yo lo estoy aplicando aquí la regla de la cadena, ¿no? Si usted no está muy, digamos, como que entrenado con la regla de la cadena, usted puede aquí resolver este cuadrado, simplificar y todo, pero digamos yo aquí estoy aplicando la regla de la cadena. Derivada de esto de aquí es 2 por 2t por la derivada interna, que es 2. Y la derivada de esta última expresión de acá es 4. Y eso lo igualo a 0. ¿Qué me queda de aquí? Vamos a simplificar. 2 por menos 2 es menos 4. Menos 4 por menos 2 es 8. 8t. Y menos 4 por 2 es menos 8. De acá me queda 2 por 2 por 2 es 8t más 4. Y esto igual a 0. De aquí me queda 16t menos 4 igual a 0. ¿De dónde me queda de que t tiene que ser igual a 1/4? Despejando a t de ahí. ¿Todo bien? ¿Qué hago con ese valor de t? Este valor de t lo reemplazo acá en la expresión para x y en la expresión para y para obtener un puntico en esta lámina. ¿Sí? Cuando t vale 1/4, ¿cuánto vale x? Bueno, aquí tengo evaluar t en el puntico que obtengo cuando t vale 1/4.
Si t vale un cuarto, ¿cuánto vale x aquí? ¿Cuánto vale x aquí si usted reemplaza t por un cuarto? Bueno, digamos, con el y yo lo puedo ayudar, ¿no? Como y vale 2t, si t vale un cuarto, me queda un medio, ¿no? Y. ¿Cuánto vale x aquí si t vale un cuarto? Me queda, bueno, menos 2 por un cuarto, más 2, esto es... Pero por ahí estamos viendo que es punto crítico. No entendí. 3 medios. Tres medios. Si t vale un cuarto aquí, si usted lo reemplaza, x vale 3 medios. ¿Cuánto vale mi función t, nuestra función temperatura, cuando x vale 3 medios y y vale un medio? Bueno, hay que evaluar acá nuestra función temperatura en este punto, 3 medios, un medio. Bueno, usted puede verificar de que esa función le da menos un medio. ¿Todo bien? Pero nosotros igual vamos a hacer para allá punto crítico. Ok, Sí, que hayamos... los puntos críticos de esta composición, sí. Que estamos analizando la función a lo largo de este segmento. Déjenme, yo le bajo el volumen aquí a esto que el compañero tiene ahí, no sé qué pasa, que se escucha bien alto. Bueno, entonces miren que esto fue todo nada más para el lado L1. Tengo que hacer lo mismo para todos los lados de esta región triangular. Para L2, lo mismo. ¿Quién es L2? El segmento de 0,2 a 0,-2. Una parametrización, lo mismo, punto final menos punto inicial por t más punto inicial. Hace los mismos pasos. En nuestro caso, el punto final es 0,-2 y el punto inicial es 0,2. En este caso da 0,-4t más 2. Esta sería la parametrización del lado L2. Que es el segmento que va desde 0,2 hasta 0,-2. ¿Qué hice después acá? ¿Qué hice acá cuando ya obtuve mi parametrización? Tomé la composición de la función temperatura con esa parametrización. Lo mismo, voy a hacer los mismos pasos para cada uno de los lados. Tome Jesús 2 de t como la composición entre t y la parametrización del lado L2, que en nuestro caso nos dio 0,-4t más 2. Decir, en nuestra función temperatura, en esta de acá, donde aparezca x lo reemplazo por 0 y donde aparezca y lo reemplazo por -4t más 2. Lo mismo que hicimos en el paso anterior. Este va a ser nuestro nuevo x y este va a ser nuestro nuevo y para nuestra función t. Esto nos da 16t cuadrado menos 16t más 4. Eso es lo que nos da esa composición. Este es nuestro nuevo x, este es nuestro nuevo y. ¿Qué hice en el caso anterior? Miren, derivé esa composición. Ya yo tengo aquí la expresión para esa composición. Entonces yo nada más tengo que calcular la derivada con respecto a t. La derivada que me da 32t menos 16 y lo igualo a 0. En este caso me da de que t tiene que ser igual a un medio. ¿Qué hago con un medio? Pues lo evalúo en la expresión de x
y lo evalúo en la expresión de y para obtener un punto. Si t vale 1/2, pues nuestro x es 0 siempre, ¿no? Eso es independiente del valor de t. ¿Cuánto vale y si t vale 1/2? Miren, aquí nos queda menos 4 por 1/2 es menos 2, más 2, eso es 0. ¿Sí? Y nuestra función temperatura, si x vale 0 y y vale 0, ella nos da 0. Ese valor yo lo voy a guardar también. Para el lado L3, lo mismo. Este ya es el segmento que va desde 0,-2 a 2,0. Hago la parametrización, punto final menos inicial por t, más punto inicial. R3 queda de la forma 2t, 2t menos 2, donde t siempre se va a considerar entre 0 y 1. Este es nuestro nuevo x y este es nuestro nuevo y. ¿Qué hice con la parametrización? Tomé G3 de t como la composición entre t y esa parametrización del lado L3. Esto me da 8t cuadrado menos 12t más 4. ¿Qué hago con esa función G3? La derivo. Esta derivada me da 16t menos 12 y lo igualo a 0. Aquí usted obtiene de que t tiene que ser igual a 2/3. 3/4, perdón. 3/4. Con ese valor 3/4 usted lo reemplaza acá en su parametrización para obtener el puntico en ese lado en donde se tiene el punto crítico de la composición. 2t, si t vale 3/4, ¿cuánto me queda x? Pues x vale 3/2. Y si t vale 3/4, ¿cuánto vale y? Bueno, ahí usted puede ya verificar de que y vale menos 1/2. Y ahí su función temperatura, evaluado en este puntico, le da menos 1/2. Ese valor también lo voy a guardar. Finalmente, usted tiene que evaluar en los vértices de la región. ¿Cuáles eran los vértices? 2,0, 0,2, 0,-2. Estos eran los vértices de aquella región triangular de la lámina. Usted tiene que evaluar T en ese vértice, T en ese vértice, T en ese vértice. Bueno, aquí ya se me acabó el tiempo. En 2,0 la función da 0, en 0,2 la función da 4 y en 0,-2 la función da 4. ¿Qué es lo que tengo que hacer ya finalmente? A mí me están pidiendo allá los máximos, las temperaturas máximas y mínimas en esa lámina, ¿no? O sea, yo tengo que, todos estos datos que obtuve, que recopilé, yo tengo que compararlos, ¿no? Los valores que me dio la función en esos punticos obtenidos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Miren, aquí obtuvimos menos 1, el valor de la temperatura ya en aquel punto crítico, aquí me dio menos 1/2, 0, menos 1/2, 0, 4, 4. ¿Cuál fue el valor máximo obtenido? 4. Ese fue el valor máximo que obtuve entre todos los datos que recopilé. 4. ¿Sí?
¿Y cuál fue el mínimo obtenido? El mínimo lo tuve allá en ese punto crítico, tuve -1. Este sería la mínima temperatura. Y listo, ese es el proceso que hay que realizar para encontrar los máximos y mínimos de una función, máximos y mínimos absolutos de una función en una región cerrada y acotada. Bueno, jóvenes, a mí me pasé unos 6 minutos, pero pues, ajá, todo bien. Bueno, chicos, jóvenes, en la tarde tengo atención, oyeron. Los que deseen, pues, aquí estaré atendiendo. Chao, un abrazo.